Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder hoy es el teniente coronel Raúl Vera Moreno de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y justamente nos va a hablar sobre el nuevo Código de Convivencia y de Policía. Coronel, muy buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a la audiencia. Recuerden que ustedes pueden preguntar sobre este tema lo que quieran en la línea gratuita nacional 01-8091-9969 y en el teléfono fijo en Bogotá 566-2232. Y empezamos ya con las preguntas, coronel, porque lo que se está preguntando todo el mundo es: después de 45 años tenemos un código de policía renovado y sin lugar a dudas las circunstancias para nuestro país también han cambiado. Por supuesto, hace 46 años no existían sistemas de transporte masivo, no habían teléfonos celulares y la evolución de la sociedad hoy genera nuevos comportamientos que deben ser regulados. Por eso es muy importante para la convivencia del país esta nueva ley. Muy bien, y es que a partir del pasado lunes 30 de enero empezó a regir el nuevo Código de Convivencia y de Policía que se socializará durante los primeros 6 meses y tendrá sanciones monetarias una vez cumplido este periodo. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a este tema y dijo estar convencido que este nuevo código es un paso importante para garantizar una convivencia más tranquila, más armónica y pacífica, y que esto también es un paso más hacia la paz. Los ciudadanos son los principales beneficiarios de este nuevo código. Es un manual de convivencia que va a contribuir a la paz, a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y no es nada distinto a un marco de derechos y deberes para vivir en sociedad, respetándonos los unos a los otros. Este código no es para encarcelar a más gente, sí es para prevenir y evitar que problemas de convivencia se conviertan en asuntos penales. Palabras del presidente Juan Manuel Santos. Y coronel, ¿por qué se modificó? ¿Por qué se decidió modificar este Código de Policía? Hoy había múltiples comportamientos que afectan la convivencia de los colombianos y no estaban regulados. Además, la herramienta que fue derogada pues ya había perdido vigencia por falta de articulación o alineación con la Constitución de 1991 y requería por nuevos procedimientos mucho más expeditos para poder atender de mejor manera los requerimientos de la comunidad. Bueno, y a esta hora de la noche vamos con la participación ciudadana. Esta es una pregunta que formula desde las calles de Bogotá Ferney Ramírez. Se está prohibido la ocupación del espacio público. ¿Qué oportunidades o qué soluciones le dan a esas personas que trabajan en ese espacio? Importante pregunta a esta hora de la noche. ¿Qué oportunidades, qué opciones van a tener estos nuevos trabajadores? Las mismas que han tenido hoy. Esta ley no genera ningún cambio sustancial en lo que corresponde a la ocupación del espacio público. Es sabido que en la realidad jurídica colombiana, quien define las condiciones de uso del espacio público es el alcalde y su consejo municipal o distrital. Esta ley lo único que señala es que quien ocupe ese espacio de manera indebida, pues va a obtener un reproche, como viene ocurriendo hasta antes de la vigencia de esta ley. Esto no es nuevo. Y por supuesto que entendemos que por mandato de la Corte Constitucional, jurisprudencia y posiciones que se han venido dando en protección del derecho a la legítima confianza del vendedor ambulante y su mínimo vital, hay programas de reinserción porque le dan la posibilidad de acceder a otras formas de trabajo o otras formas de ganarse la vida, y esto se va a mantener tal cual. Entonces, ese es un mito que hay que derribar. Ese es un mito que hay que derribar porque no es cierto que esta ley vaya a afectar al vendedor ambulante, puesto que no cambian sus condiciones desde lo establecido en la Constitución Política y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y para eso estamos aquí en El Gobierno Responde, para aclarar esos mitos y esas realidades también de este nuevo Código de Convivencia. ¿A quién va a afectar en relación con la ocupación indebida del espacio público? A los líderes de las mafias que se aprovechan de nuestros humildes vendedores para apoderarse de sectores, cobrarles por la utilización de esos sectores y
mostrarse como falsos caudillos o líderes en función o en aprovechamiento de las difíciles condiciones de vida que tienen algunas personas. A ellos sí los va a afectar, porque se generan unos nuevos comportamientos que se les reprochan y la posibilidad de la imposición de unas medidas correctivas de multas a estas personas que propician esa ocupación indebida. Muy bien, coronel, y a esta hora de la noche lo invitamos a que escuche esta pregunta que formula Freddy Jaramillo desde Cali, que nos está llamando. Freddy, muy buenas noches, adelante. Gracias, muy buenas noches a ustedes y al coronel. Pues como ciudadano muy contento respecto al nuevo código de policía, pues porque va enfocado a la convivencia, a una sana convivencia. Pero yo tengo una inquietud. Resulta que a veces se presentan circunstancias donde uno llama a la policía para que la policía haga valer en cuanto a la constitución política, pero las actitudes de los cuadrantes no tienen como una postura para uno decir, esta policía sí va a hacer valer y va a hacer respetar el código de policía, porque es que sobre el papel y sobre lo dicho es muy bonito, vamos a la práctica. Esta policía está preparada para llegar al ciudadano, abordarlo y decirle, usted debe hacer o debe respetar el código de policía, porque es que si en la constitución política estamos cansados de llamar acá en el sector, en Cali, en Decepaz, que hay mucho ruido en los equipos, que hay mucha perturbación a la tranquilidad y la policía de acá no acciona, omite, a veces no vienen, se presentan las violencia intrafamiliar, intravecinos. Entonces ahora con este código de policía, pregunto yo como ciudadano, ya la policía está con el código en la mano para abordar las situaciones y llegar a los hogares y decirles, bueno, aquí hay una norma y hay que respetarla. Entonces, en base a eso, quiero pues como darles las gracias a esta oportunidad que me dieron y también a la policía de Cali que se pellizque un poquito y que accione pues el código de policía. Bueno, son los ciudadanos activos opinando sobre este código de policía y además con muchas inquietudes sobre cómo funciona la seguridad en sus ciudades, coronel. Sí, claro que sí. Es muy importante la apreciación que hace el ciudadano, Freddy, que nos llama. Decirle lo siguiente, yo creo que el llamado aquí es, la policía está lista. La policía viene en un proceso de capacitación, entrenamiento, de consecución de recursos, estructuras, y hemos generado durante estos 7 meses ya una sinergia importantísima, inclusive con las demás autoridades, precisamente en Cali. Hemos tenido un acercamiento muy importante con su alcaldía municipal y con sus diferentes autoridades, y estamos listos. Pero yo creo que el llamado más allá, y con lo que soñamos, es que la presencia de la policía no sea necesaria, que realmente los ciudadanos entiendan que esta ley establece unos mínimos para la convivencia, que respetar esos mínimos genera calidad de vida, que nos va a permitir vivir en armonía, y que también busquemos la autorregulación, que si mi vecino no lo hace bien, pues hay que ingerir para que lo haga, y que el conocimiento, la práctica correcta de esta norma, cuando definitivamente no logre restablecer mi tranquilidad, requiera a la policía y conozca cuáles son sus protocolos de actuación para que le exija a la autoridad de policía también en cumplimiento de su deber y realmente logremos recobrar o salvaguardar la convivencia de la comunidad. Y más adelante estaremos hablando de esos protocolos. Usted se me adelantó un poquito en el tema. Hasta ahora de la noche saludamos a Luis Lozano, quien nos llama desde la capital del país, desde Bogotá. Luis, buenas noches. Buenas noches. Es para preguntarle al coronel, bueno, a nosotros nos ponen cualquier cantidad de sanciones, ¿cierto? Por malas conductas, por diferentes cosas. Pero uno llama a la policía a que vengan y arreglen un problema. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación, esperamos que retornen tan solo unos instantes, pero hablemos de otro tema clave dentro de este código y es esas sanciones a las personas que llaman a la línea de emergencia 123 y llaman en broma. ¿También habrá sanciones para ellos? Por supuesto, aquellas personas que hacen mal uso de la línea de emergencia, primero explicar que cuando se está haciendo mal uso se le quita la posibilidad a alguien que pueda tener una emergencia y que tenga en ese momento riesgo de perder su vida o una situación muy grave, de no poder acceder en tiempo rápido e inmediato. Entonces, eso es algo muy grave para un conglomerado.
no poder acceder a sus líneas de emergencia porque otro está haciendo mal uso de ellas. Esta ley establece una multa tipo 4 que equivale a algo así como 740.000 pesos y se va a cargar a la factura de cobro de la empresa de teléfonos, de la línea telefónica. Muy bien, y tenemos hasta ahora otra pregunta que formulan desde las calles de la ciudad y esta vez la hace Ezequiel Fonseca. ¿Puede la policía ingresar a un domicilio sin una orden? Coronel. Sí, antes de la vigencia de esta ley podía ingresar y ahora también podemos ingresar porque ingresamos a salvar vidas. Cuando hay personas que piden auxilio, por ejemplo, hay personas que han sufrido accidentes domésticos, gritan auxilio, están solas en su casa, los vecinos llaman y pues toda la comunidad lo único que espera es que la policía entre y socorra a esa persona. Cuando desde el interior de un inmueble alguien procede por vías de hecho, me explico, por ejemplo, alguien está lanzando elementos contundentes hacia las personas que van pasando por la calle, las personas advierten, la policía debe ingresar y controlar la situación para evitar una situación mucho más compleja. O al vecino que en algún estado de enajenación o alguna situación especial le dio por empezar a botar las materas y los muebles por la ventana que están cayendo sobre la zona común del edificio. ¿Y sucede? Sí, todos esos son casos de la vida real. Pues tiene que entrar la policía a controlarlo porque una silla de esas puede caer encima de una de las personas que van transitando por... Y estoy hablando de casos, por ejemplo, este último caso de la localidad de Chapinero, en Chapinero Alto, en un sector estrato 6, o sea, no estamos hablando de sectores, de algún sector específico donde el comportamiento sea un poco más irregular, sino que estamos hablando de sectores de ciudad donde se supondría no ocurrirían este tipo de situaciones, pero ocurren. Entonces, sí, la ley nos posibilita ingresar cuando, por ejemplo, alguien está manipulando pólvora. Si mi vecino está manipulando un costal lleno de pólvora, de elementos que pueden generar una explosión y afectar a toda la comunidad, y esa manipulación está prohibida por la normatividad local, la policía puede ingresar en protección a los intereses generales del resto de la comunidad. Cuando yo me voy de paseo, le encargo la casa a mi vecino y mi vecino evidencia que un extraño ingresó, pues el policía tiene que venir e ingresar para salvaguardar los bienes del que está ausente. Por supuesto que al ingresar la policía, siempre la ley le exige, esto sí es nuevo en la ley le exige que debe identificarse y permitir ser identificado por quien va a ser afectado con el ingreso. Nosotros tenemos a disposición líneas directas. Si yo no quiero permitir el ingreso del policía, llamo a la línea de la policía y pregunto si ese que está ahí si realmente es un policía. Sí, porque también por seguridad podemos hacerlo. Por supuesto, y además de ello, si yo estoy en mi casa tranquilo y no he llamado a ningún policía, pues no tengo por qué permitir el ingreso del policía porque yo no he llamado a nadie. Así es. A no ser que haya alguna situación irregular, en donde haya alguna situación que nosotros advirtamos. Pero entonces, es decirle a la comunidad, realmente estos son medios que nos permiten salvar vidas en unas situaciones taxativas y con unos protocolos solemnes que no podemos desconocer. Bueno, y tenemos más participación, tenemos más llamadas. Hasta ahora se comunica con nosotros Nelly Ávila desde Bogotá. Nelly, muy buenas noches, adelante con su pregunta. Nelly, ¿la escuchamos? Bueno, también tenemos otras preguntas que nos han seguido llegando en las calles de nuestra ciudad, de la capital, y estas de Cedric Trigos. Quiero saber qué medidas se tomarán para el control del ruido en las viviendas. Y este es un tema bien importante porque son los famosos vecinos ruidosos. ¿Qué medidas se han tomado? Bueno, las personas tienen derecho a hacer ruido con fiestas o actividades, pero no afectar la tranquilidad de sus vecinos, de su vecindario. Cuando afectan la tranquilidad del vecindario y el vecindario se queja, va a intervenir la autoridad de policía. Antes no. Si todos los vecinos están felices en la fiesta y todos la comparten, pues no va a haber molestia, no va a haber intervención de la policía. Pero si se afecta la convivencia, la policía llegará, va a requerir a la persona para que modere el volumen, va a tratar de combinarlo para que no lo siga haciendo. Es posible que el policía se retire, que la persona no obedezca, la policía va a regresar por segunda vez, estoy ya describiendo un protocolo, documentará en un formato prediseñado con condiciones y características de seguridad numerado lo que está ocurriendo, consignará las manifestaciones de las personas afectadas por el ruido, identificará correctamente al posible infractor, le señalará una multa tipo 3 que vale aproximadamente a 340.000 pesos y dentro de las 24 horas siguientes radicará ese documento ante un inspector de policía
no es un uniformado, es un abogado diferente que no hace parte de la Policía Nacional, que cumple una función jurisdiccional y determina si va a imponer la medida correctiva o no. Es posible que la persona no obedezca y que tengamos que volver por tercera vez. ¿Qué sucede? Sucede. Eso es general. Sucede. Y como el legislador y la intención de la policía es devolverle la tranquilidad a la comunidad, a esta situación ya recurrente y en donde la persona no quiere moderarse, podríamos desactivar la fuente de ruido. Pero desactivar la fuente de ruido puede ir dependiendo cuál es la fuente de ruido y cuáles son las circunstancias. Por ejemplo, en un régimen de propiedad horizontal podríamos, en coordinación con la administración, bajar el taco de la luz de ese apartamento para devolverle la tranquilidad al vecindario. O básicamente esas serían como los pasos y los protocolos que predetermina esta ley para actuar. Muy bien, y a esta hora de la noche saludamos a John Jairo Rueda, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Medellín. John Jairo, buenas noches. Buenas noches. Sí. Lo escuchamos. Sí, es para, pues, sobre el código de policía. Resulta y sucede que yo tenía una revueltería, ¿cierto? Y el espacio público me atropellaba y esto por acá donde yo estoy es el sector La Aurora. Esto es una urbanización pues que todavía hay mucha zona verde. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, bueno, eso fue el año pasado a remate, ya espacio público comenzó a atropellarme, a quitarme la carpa, uno al sol y al agua. Bueno, yo seguí terminar con eso. Cerré eso y me tiré hacia atrás como a ocupar ya lo que es propiedad. Espacio público, lo que ocupaba yo ahí era por ahí 1 metro hacia acá. Entonces yo cerré eso y ya como al mes de estar cerrado eso, ya ahí vino espacio público y me dijo que trabajara, que ya necesitaba que yo abriera eso. Yo no abrí ya eso, ya me fui en vacaciones para la zona de Urabá, que yo soy de Urabá. Y no, lo que venga de allá, que me consigan la platica, vengo y surto eso. Allá me moré 15 días y cuando llegué a Medellín, el espacio público me ha llevado eso. Yo no tengo un empleo, no tengo un trabajo. Vivo con una niña de 6 años, con un niño de 4 años. Soy papá y mamá y entonces ya me llevé la sorpresa. Entonces yo necesito pues trabajar. Yo no, como digo, yo puedo demandar a espacio público porque es que yo tengo un derecho, yo no tengo un empleo, además soy casi que inválido porque yo sufro de la columna. Entonces yo después voy a llamar a ver qué respuesta me dan sobre esto. Muy bien, John Jairo, tiene que ver un poco con lo que hemos venido hablando del espacio público y también como esos derechos a los que tienen también los ciudadanos que están ejerciendo también una labor. De Medellín. De Medellín. Pues orientarlo en el sentido de que sabemos que las alcaldías y especialmente alcaldías como la de Medellín tiene programas de inclusión, de integración y protección social hacia personas que tienen ciertas dificultades como el llamante. Mi invitación sería orientarlo hacia la alcaldía de Medellín para que se inscribiera y buscara la posibilidad de seguir desarrollando su actividad económica, incluso si quiere hacerlo en el espacio público, pero bajo los condicionamientos de esos programas que hoy ofrece la alcaldía. No por vías o por iniciativa propia salir de manera abrupta a ocupar el espacio público sin haber tenido en cuenta que hay unas condiciones mínimas y que hay unos programas que le posibilitaría, le facilitaría, le daría total tranquilidad a él para poder desempeñar su actividad económica. ¿Hay oportunidades para esta población? Sí, sí las hay y sobre todo sabemos que en las alcaldías pues hay cierta prelación hacia estas personas que tienen algún tipo de disminución funcional, como lo plantea el llamante. Entonces, me parece que es una buena persona, es un buen ciudadano, está pidiendo una orientación, esperamos que sea la más acertada, pero ese es el camino. Es buscar el camino para hacer las cosas bien, porque todos tenemos derecho a trabajar, pero tenemos que respetar esos mínimos de convivencia. Muy bien, y tenemos más participación aquí en el Gobierno Responde, hoy hablando del Código de Convivencia y de Policía, y se comunica con nosotros a esta hora Angie Castro desde Bogotá. Angie. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, es que quiero hacer una pregunta basada en que a mí me ha pasado muchas veces. En el barrio donde yo vivo hay una
una chichería, como se dice, ¿sí? Y tengo entendido que la venta de chicha está prohibida. He llamado muchas veces a la policía porque se presentan riñas y cosas así. O a veces entre semana a altas horas el volumen de la música. Viene la policía, habla con la señora, se van, la señora sigue, vuelvo y llamo a la policía, ya no viene, vuelvo y llamo, viene y no hacen nada. Entonces, ¿en dónde puedo poner yo la respectiva queja acerca de que la policía no está atendiendo mi solicitud? Porque es mi derecho, yo tengo que descansar, yo trabajo y no puedo hacerlo porque esta señora no deja y la policía tampoco me cumple. Bueno, es Angie con 3 temas claves. Uno, el tema de la chicha. También habló sobre la música y las riñas. Bueno, mi recomendación sería la siguiente. Hasta antes de entrar en vigencia esta ley teníamos algunas dificultades procedimentales que no nos permitían actuar rápido. Ahora esta ley sí. Entonces la explicación es sencilla. Cuando se presenten riñas dentro o que salgan del establecimiento hacia la calle, pero originadas en el establecimiento, y de alguna manera haya algún tipo de tolerancia por parte del responsable, la policía tiene la facultad de cerrar el establecimiento hasta por 10 días. Estos policías que lleguen al lugar deberán llegar, sacar un formato, documentar por escrito todo lo actuado y llamar a su comandante inmediato del CAI más cercano o de la estación de policía para que él haga presencia o ordene la suspensión de la actividad económica. El problema es probar que el responsable del establecimiento tolera ese tipo de actividades. Por otra parte, si hay un ruido excesivo, yo le sugeriría a la llamante radicar una queja, a Angie, radicar una queja en la estación de policía de su jurisdicción para que se pueda coordinar una acción de control en función de hacernos acompañar de funcionarios de ambiente que generen algún tipo de medición y si definitivamente está por encima de los niveles de ruido permitidos, generar una acción de cierre también del establecimiento. En cuanto al tema de la chichería, sí, o de la venta de chicha, ahí hay unos temas que tenemos que trasladárselos a las autoridades sanitarias. Habitualmente, sí, ella está creo que en Bogotá. Sí, en Bogotá. En Bogotá le sugeriría radicar una queja ante alcaldía local. ¿Pero eso sí está prohibido? No es que esté prohibido, pero deben haber unas condiciones sanitarias mínimas que seguramente no se van a cumplir, es posible. Por eso mi recomendación es acudir a la alcaldía para que a través de la alcaldía el hospital local acuda y revise esas condiciones sanitarias porque requiere un conocimiento técnico para poder ya tomar decisiones de fondo sobre ese lugar. Si la autoridad de policía que llega al lugar no hace lo que le estoy explicando, filme, grave. Y eso ya también constituye una prueba. Lo puede hacer y acérquese a la estación de policía más cercana, allí a una oficina de quejas y reclamos, lleve esos videos si tienen la posibilidad o por lo menos por escrito o usted verbalmente va a llegar allá y allá le van a recepcionar su queja. Identificando por favor los policías que atienden el procedimiento. Ojalá si tuviésemos nombres de esos policías que tienen la obligación de manifestárselo o por lo menos los números de identificación de sus chaquetas o chalecos o las placas de los vehículos en que se movilicen, señalando exactamente la hora en que ocurrieron los hechos. Vamos a la estación de policía, allá hay una oficina de quejas y reclamos y hacemos la llamada o puede acceder por internet a la página de peticiones, quejas y reclamos de la policía, radicar su queja con su nombre, con todos estos datos que le estoy manifestando, para poder identificar cuál es el funcionario que no cumple con el protocolo que estamos explicando y poderlo procesar disciplinariamente. Esa es una falta disciplinaria grave que le podría dar una suspensión hasta de 6 meses al funcionario. Muy bien, y continuamos con más participación aquí en El Gobierno Responde. Nos siguen llamando no solo de la capital del país, también de otras regiones. Y vamos ahora con Juan José Pacheco. Él nos llama desde Palmar de Varela, en el Atlántico. Juan José, buenas noches. Buenas noches, muy gentil, gracias. Felicidades por este programa y felicitaciones por el invitado que tienen esta noche. Mi pregunta es la siguiente. El nuevo Código de Policía se implementó desde el 30 de enero. Hay 6 meses de pedagogía, según entiendo. En el día de ayer estuve en la ciudad de Barranquilla y en el transcurso del viaje me encontraba con varias personas que orinaban, perdonen la expresión directa, en vía pública, o sea, en una paredilla y se arrinconaban y hacían su necesidad fisiológica. Y vendedores
bastantes vendedores en los buses. Entonces, si el nuevo código de policía prohíbe esto, ¿por qué todavía no se ha tomado, por ejemplo, en este caso, los comparendos pedagógicos o las respectivas medidas? ¿Y cómo va a ser, o sea, si no existen baños estratégicamente colocados, una persona que de pronto tenga una necesidad de esta, cómo va a ser? Y luego se le sanciona, o sea, ¿qué medidas de contrapeso para solventar esta situación? Por favor, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su pregunta. Sanciones, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿Qué le podemos responder? Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público está prohibido en el artículo 140, numeral 12. La medida correctiva es una multa tipo 4 que equivale a 740.000 pesos aproximadamente. O sea, una de las altas. Sí, es bastante alta, porque sí, por ejemplo, aquí cuando uno va por algunos sectores especialmente históricos de las ciudades, ese olor, por ejemplo, materia fecal, es bastante desagradable, o el orín, inclusive genera problemas de salubridad. Algunos se burlan de la medida, pero es que es un tema complejo y que genera muchos problemas a la convivencia. Entonces, pues por ahora estamos en una etapa pedagógica, pero poco a poco la idea es que las personas... Pero si a usted lo sorprenden en la vía pública, dentro de esas herramientas pedagógicas, ¿qué le toca hacer? Lo podrían trasladar a un lugar que determine la alcaldía del municipio o del distrito, y le podrían ordenar realizar actividades pedagógicas o de interés comunitario. Podrían, por ejemplo, ponerlo a limpiar lo que hizo. Bueno, es una buena medida. Pero dependemos de esas estructuras que la alcaldía monte para que la policía pueda llevar y materializar ese tipo de medidas correctivas. En este momento dependemos, para contarle al usuario, el 70% de la operacionalización de la norma depende de nuestros alcaldes. Y pues ellos están en esa tarea finiquitando detalles para poder materializar todas esas estructuras que necesitamos. Está lista la policía, pero necesitamos las estructuras que los alcaldes tengan a bien disponer. Muy bien, y a esta hora de la noche también saludamos a Janet Durán, quien se comunica desde la ciudad de Bogotá. Janet, buenas noches. Janet, ¿la escuchamos? Buenas noches. Sí, señora. Mire, lo que pasa es que yo llamaba para preguntar sobre los vendedores ambulantes, específicamente pues por los vendedores del Transmilenio. Lo que pasa es que pues nosotros entendemos sobre el espacio público, las molestias que podemos causar y sobre la delincuencia también que se ha pronunciado sobre esto. Pero también habemos muchas personas que dependemos de las ventas ambulantes diariamente. Entonces, la pregunta es al señor alcalde, ¿qué va a pasar con todos los vendedores ambulantes que hay en el sistema Transmilenio y fuera de él? Porque como le digo, hay muchas personas que dependemos de estas ventas y sinceramente pues nosotros vamos a las alcaldías, vamos a varios sitios donde nos han dicho y nos ofrecen cursos y nos ofrecen posibilidades de trabajo, pero después sinceramente no nos salen con nada. Bueno, esa es como una de las consultas generalizadas, una de las preocupaciones generalizadas de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con los vendedores ambulantes, no solo los que están en Transmilenio, sino los que están también en el espacio público? Nosotros reiteramos que la ley no modifica absolutamente nada en relación con el tratamiento que se está dando a vendedores ambulantes. Es responsabilidad de las alcaldías mantener estos programas en donde ofrecen otras opciones laborales o de reubicación a estas personas que están trabajando en el espacio público. Hay que seguir insistiendo con los alcaldes, que son quienes finalmente toman las decisiones y los que direccionan estos programas, para poder brindar una atención un poco más oportuna a esta población. O sea, es un trabajo conjunto, no solo de la policía. Sí, no, la policía solamente se limita a generar acciones en donde le diga a la alcaldía que no debe permitir la ocupación del espacio público, como por ejemplo en Transmilenio. En Transmilenio hay unas resoluciones de la alcaldía de Bogotá que prohíben ese tipo de actividad económica en el sistema Transmilenio porque se considera espacio público. Pues todos sabemos las dificultades de movilidad que tenemos,
tenemos que también pues está el derecho del vendedor, pero también el derecho de toda esta gente. Hay gente que se queja. Hace un momento escuchábamos al señor que se quejaba de la venta ambulante en el transporte público. Entonces es una situación compleja en donde a veces también nos vemos las autoridades de policía entre dos partes, una que quiere trabajar pero no le está permitido allí, y otra que se queja porque la otra persona genera incomodidad dentro del sistema de transporte. Entonces hay que atender a las dos circunstancias. Mi recomendación nuevamente es, se podrá ocupar el espacio público bajo las condiciones que establezca cada alcaldía. En los buses, respondiendo un poco a la pregunta que dejó el otro oyente, que no se la respondimos, cuando la comunidad que esté en ese bus se queje de que hay molestia por parte de la persona que está generando algún tipo de actividad, cantar, gritar, hay unos que hablan y pregonan cosas de religiones, y si la gente se queja, la policía va a tener que intervenir, porque pues prima el interés general sobre el particular. Muy bien, y a esta hora de la noche saludamos a Alexander Bonilla, quien se comunica desde Palmira, en el Valle. Alexander, buenas noches. Sí, muy buenas noches para usted y un saludo al señor Teniente Coronel. Dos preguntas sencillas y breves. La primera, ¿qué sanciones van a tener las personas que tienen su vehículo, que tienen su equipo de sonido, que son muy costosos y lujosos, que a veces perturban la tranquilidad de algunos vecinos que cuando van circulando de lado a lado? Y la segunda, ¿qué es cierto de las personas que tienen su tienda en el barrio que van a ser sancionadas por vender bebidas alcohólicas fuera del establecimiento? Esa es mi pregunta, le agradezco mucho, que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias, Alexander Bonilla desde Valle. Sí, para Alexander decirle lo siguiente, las tiendas de barrio pueden desarrollar actividades económicas y vender los productos que les estén permitidos en ese suelo por el plan de ordenamiento territorial. Si el plan de ordenamiento territorial de cada ciudad predetermina un uso de suelos, por ejemplo, exclusivamente residencial, no se podría vender licores. Entonces nosotros el control lo sujetamos a lo que predetermine su consejo municipal o distrital, que es quien que determina cómo se usa el suelo en la ciudad. Recordemos que esos concejales son elegidos por voto popular y pues la policía simplemente se limitará a hacer esos controles. Si el uso de suelo permite esa actividad, la policía no va a generar ningún tipo de control. Ahora bien, si el dueño del establecimiento propicia la ocupación indebida del espacio público porque vende bebidas embriagantes y permite el consumo en espacio público, eso sí se le va a reprochar, porque en nuestra experiencia, cuando hay consumo de espacio público, de bebidas embriagantes en espacio público, se generan múltiples situaciones que pueden generar situaciones incluso letales. Pasa el otro, lo roza, se incomodan, está un poco ebrio, viene la riña. Entonces es un comportamiento que nosotros no queremos, que la ley prohíbe. Sin embargo, si llegase a haber alguna autorización para el uso del espacio público, por ejemplo, ante jardines de establecimientos, por parte de la autoridad competente de la alcaldía, podrían hacerlo y nosotros no podríamos generar ningún tipo de intervención. Y en cuanto a lo de los vehículos que hacen ruido en el espacio público, van a ser objeto de multas, una multa tipo 3, aproximadamente 340.000 pesos, y podría incautársele, si es factible, por ejemplo, el frontal del radio, para ser dejado a disposición de la inspección de policía, quien podrá decomisar con el ánimo de suspender la fuente de ruido y devolver la tranquilidad, porque hay personas que incluso con la multa desafían y quieren continuar, pero lo que nos interesa no es la multa, lo que nos interesa es hacer cesar ese ruido que no deja dormir a la comunidad. Muy bien, Coronel Vera, es hora de hacer una primera pausa. Aquí en El Gobierno Responde, pero ya regresamos en tan solo unos minutos con el desarrollo de este importantísimo tema. Urna de cristal, urna de cristal, urna de cristal. Y continuamos en el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Estoy hablando del Código de Convivencia y de Policía, y como se trata de preguntar y responderles acá en vivo y en directo, nos vamos ya con la pregunta de Luis Castañeda desde Bogotá. Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Gracias, buenas noches. Estoy de acuerdo con el nuevo Código de Policía, me parece muy bueno. Y tengo un problema acá detrás de Metrópolis, el centro comercial. Resulta que en el antiguo código, según tengo entendido, y en el nuevo código ya está el no arrojo de escombros.
aquí hemos tenido problemas con el cuadrante 30 porque no hace cumplir la norma. Se le llama y no hace cumplir la norma. Me han respondido del cuadrante 30 que ellos tienen cosas más importantes que hacer que andar pendiente de quién bota escombros. Y yo he hablado con la gestora de Aguas Bogotá para Chapinero y Barrios Unidos y me dice que eso le corresponde a la policía. Entonces, pienso que ellos no están haciendo su trabajo y ellos tienen las herramientas que es hacer el comparendo pedagógico o el comparendo que le corresponde. Entonces, eso es como una inquietud porque ¿qué ganamos con que esté en el código de policía? Que no arrojen escombros. Y aquí los antiguos Zorra y Caballo, aquí detrás del centro comercial, 2 cuadras atrás, botan unas carradas de mugre de escombro y la policía no dice nada. Entonces me parece que, pues no son todos, pero el cuadrante 30 aquí no está trabajando en ese sentido. Yo le agradezco al coronel y le agradezco por el programa Urna de Cristal. Muy amable. Bueno, muy bien, don Luis, él habla y pregunta sobre el manejo de escombros. No, aquí sigue igual, sigue prohibido. Y hay unas medidas correctivas. Don Luis, cuando usted llame al cuadrante y el cuadrante le conteste de esa manera, ojalá podamos grabar las llamadas y si puede registrar las imágenes de lo que está ocurriendo y requiere a la patrulla y no llegue, le sugiero varias cosas. Llámese al 123, ahí tenemos unos operadores que graban las llamadas en tiempo real y le hacen control de llegada a la patrulla con un control de despacho y supervisión. Porque a veces cuando llamamos directamente a su teléfono, pues ellos tienen la opción de pronto de no contestar de la forma correcta y es válida su queja. Mi sugerencia, llame a la línea 123 porque hay grabación y tiempos de despacho y supervisión y medición de lo que el policía hace o no hace. Pero si definitivamente usted no recibe la atención que requiere, mi sugerencia es registrar esto y acercarse a la estación de policía de Barrios Unidos, que creo entender que usted está ahí en esa jurisdicción. Él está en Metrópolis. Sí, Barrios Unidos. Y registrar esto en la oficina de quejas y reclamos, ojalá por escrito, o a través de internet, la página de quejas y reclamos de la Policía Nacional, evidenciando que se presentó un comportamiento prohibido, que es arrojar escombros, que usted llamó a la policía, a qué hora llamó, quién lo atendió, qué le despacharon, qué le dijeron, que nos permita identificar qué policías estaban de servicio en ese cuadrante 30 ese día y hora, y que se evidencie que no cumplieron con su deber, y ese no cumplimiento con su deber es grave. Es muy grave y podemos estar hablando de policías suspendidos por lo menos 6 meses y de sanciones disciplinarias. Entonces mi recomendación, nuestros mejores supervisores son ustedes. Conozcan estos protocolos y háganselos cumplir a la autoridad de policía. Es algo muy importante para la institución. Si la comunidad se apropia, empieza a conocer la norma, cómo funciona y supervisa y cuando no cumple se queja y sostiene su queja, porque también nos pasa mucho, ¿no? Van y se quejan, iniciamos los procesos disciplinarios y de un momento a otro dejan la cosa ahí, no nos dan la posibilidad de sacar esos policías que de alguna manera no cumplen en debida forma su trabajo. Bueno, pero lo importante también es conocer esos pasos, el paso a paso que debe seguir la ciudadanía. Continuamos con más participación y esta vez vamos con una pregunta que formula desde las calles de la capital, Juan Suaza. Hola, quiero saber si se aplicarán multas a personas que publiquen material fotográfico sin algún consentimiento. ¿Qué pasará con esa publicación de material fotográfico? Por ejemplo, ese era un tema en donde teníamos vacíos normativos, es nuevo. Sí, va a haber un reproche, va a haber una multa, porque si bien yo puedo inclusive consentir la toma de una imagen en algún medio digital, fotográfico o video, pues no estoy habilitando a otro para que lo publique en las redes. Nosotros hemos tenido situaciones complejas, por ejemplo, eran novios, tenían situaciones o un tema sexual, se filmaban, rompían su relación y uno de ellos montaba eso a las redes. Y había unos vacíos, había unas dificultades porque pues había habido un consentimiento en el momento del registro, pero esta nueva ley sí nos va a permitir corregir ese tipo de comportamientos en protección de la intimidad de las personas. Además porque hemos conocido esos casos en noticieros, o sea, sí, son visibles. Sí, no, y han habido casos muy graves, han habido casos, ¿podemos contar casos acá? Pero yo creo que más adelante porque tenemos más llamadas. Hasta ahora se comunica con nosotros Rafael Ramírez desde Bogotá. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a Coronel Vera. Le cuento una cosa, hablando de el nuevo código de policía,
Pues me sucedió ayer en la peatonal de la carrera séptima frente al Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Ahí funciona un almacén Éxito. En toda la puerta estaba un sargento. Eran las 3:30 de la tarde con otros 3 policiales. En toda la puerta del Éxito se habían hecho del cuerpo en toda la carrera séptima como de costumbre, porque eso de la 19 a la 26 es un baño público. Entonces le digo al sargento, disculpe sargento, vea lo que sucede aquí. ¿Y qué sucede? Luego el nuevo código no castiga esto. Me dijo, es que eso es a partir dentro de 6 meses. Le digo, pero esto no lo va a implementar la policía nunca si a ustedes mismos no les explican ningunos 6 meses. Los 6 meses es para las multas, lo que es, se trata de dinero, no para la implementación ya del código. Este ya está implementado desde hace 3 días. ¿Es así o no, coronel? Y eso fue lo que me respondió este sargento, y le dije, bueno, pues si a ustedes mismos no les explican, entonces los mandan a la calle, pero ellos no saben a qué. Muy bien, ¿qué le podemos contestar a don Rafael? Que además está muy bien informado, ¿no? O sea, él tiene claros los tiempos, los temas. No, don Rafael tiene razón, la ley está vigente. Y si bien no estamos imponiendo multas porque no hay sistema de recaudo de multas, también tenemos una dificultad, y es que no se ha podido materializar del todo, por ejemplo, el curso pedagógico, que sería la opción a la no imposición de multas, porque carecíamos de estructuras por parte de la Alcaldía de Bogotá para poder trasladar a esas personas. Estamos con algunas estructuras, ellos están haciendo un esfuerzo importante en el sistema Transmilenio, y estos días pues hemos notado una mejoría frente a, si bien no se han corregido muchos problemas, ha mejorado ostensiblemente el problema en Transmilenio. Esperamos en estos días ya poder tener la estructura a disposición nuestra para poder trasladar a estas personas, y más allá de la multa realmente generarles programas de educación para hacerles reflexionar y que modifiquen ese tipo de comportamientos. Muy bien, y a esta hora de la noche recibimos la última llamada. Esto se pasó volando, coronel. Saludamos a esta hora a John Daza, quien se comunica desde Cali. John, buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Lo escuchamos. Sí, mi consulta es para, primero que todo, pedirle al gobierno que a la hora de implementar el código de policía deberían de implementar primero baños públicos. Primero baños públicos. Segundo, ¿qué va a pasar con la policía de nosotros? ¿Qué va a pasar con la seguridad de nosotros los caleños o todos los colombianos? La policía va a estar más centralizada a quien comete una infracción. Muy bien. 2 inquietudes, baños públicos y seguridad para Cali. A ver, la ley prevé o le genera la obligación a los establecimientos de comercio abiertos al público de que faciliten los baños. No facilitar los baños generaría un reproche y una medida correctiva hacia el responsable del establecimiento. Sin embargo, la ley también prevé la posibilidad de que esa persona pueda cobrar por el uso del baño. Dependemos de que los alcaldes reglamenten esas tarifas para el uso de esos baños como una medida accesoria, entre tanto no haya infraestructura pública. Pero yo sí quiero hacer una reflexión, y es poner de ejemplo las damas. Las damas se comportan bien, esperan a llegar al baño a donde correspondan, y no las ve uno por ahí en cualquier parte ni generando espectáculos ni generando comportamientos que no corresponden. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender de ellas. Es un compromiso de todos. Y es un cambio cultural, y el hecho de que no exista un baño público no es excusa para no comportarme como debo comportarme. Porque la mayoría de los colombianos no lo hacemos en la calle. Esperamos a llegar a nuestras casas o ubicamos un baño y lo hacemos como corresponde. Algunos no lo hacen, entonces me parece que tienen que empezar a generarse un cambio cultural y de comportamiento frente a ese tema. Y a ver, yo creo que este viraje que le da esta ley a la policía es muy importante, porque nos abre el foco. Del 100% de las llamadas que recibe la policía, solamente el 20% tienen que ver con problemas de criminalidad. De un 100%, el 20% tiene que ver con problemas de criminalidad.
Y el otro 80% tiene que ver con problemas de convivencia, que hoy no podíamos atender eficientemente, y cuando no se atiende bien, se generan problemas de percepción de seguridad, o de un Estado, de una autoridad que no me responde a lo que yo requiero, y además de ellos, esa mala atención de ese 80%, o esa ineficiente atención, es un interruptor de problemas de criminalidad. Voy a poner un ejemplo básico y sencillo. Cuando se generó la recuperación del espacio público aquí, como están hablando de Bogotá, de la calle 72, Avenida Chile, 2015, primer trimestre, cuando tuve la oportunidad de conocer cifras, 2015, primer trimestre 2015, primer trimestre 2016, en el 2015 se presentaban 72 hurtos a personas. Hacia el 2016 teníamos 4 hurtos. ¿Y por qué Simplemente porque se le puso un poco de orden a la ocupación indebida del espacio público y eso genera seguridad. Entonces decirle al oyente que la policía está ampliando su foco porque tenemos que ser más integrales y no es que vayamos a descuidar una cosa o la otra, sino por el contrario, brindar un mejor servicio a la comunidad. Coronel Vera, se nos está acabando el tiempo, una invitación que le podemos hacer a todos los colombianos, porque si bien es cierto es una labor grande la que le espera a la Policía Nacional, también hay un compromiso por parte de todos los ciudadanos. Miren, cualquier sociedad civilizada en el mundo tiene unos mínimos de convivencia. Cualquier sociedad civilizada en el mundo tiene unos mínimos de convivencia. Para poder vivir en armonía tenemos que respetar esos mínimos. Y este código de policía y convivencia, policía sinónimo de ciudad y convivencia, que es un término bien importante, pues lo único que hace es prohibirnos unos comportamientos que no debemos realizar. No lo apropiémoslo, no realicemos esos comportamientos, digámosle al vecino que no lo haga o al ciudadano que no lo haga, generemos autorregulación y cuando definitivamente no hay comportamiento adecuado, requiramos a la autoridad. Y esa autoridad tiene que llegar y cumplir sus protocolos y su trabajo y si no lo hace, pues tenemos que supervisar y presionar para que lo hagan. Ese es el mensaje final. Sí, correcto. Muy bien, Coronel Raúl Vera, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación al Gobierno Responde. Respondió a muchas preguntas. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y pues esperamos que poder tener otros espacios para compartir. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio del Gobierno Nacional en el que pueden formular todas las preguntas que quieran sobre temas claves y que le interesan a todos los colombianos. Nos vemos en una próxima emisión del Gobierno Responde. Una feliz noche para todos.